Bienvenidos a Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos el gratísimo placer de contar con nuestro distinguido embajador de España, dominicano en España y amigo nuestro, el doctor Olivo Rodríguez Huertas, quien es además profesor universitario de Derecho Administrativo y una persona muy conocida en nuestro país en todo lo que tiene que ver con la parte legal y ahora, lógicamente, en una nueva etapa de su vida ya en un rol de tanta importancia como diplomático ante nuestra madre patria de España. Gracias por sacar un poquito de tu tiempo, Olivo. Alberto, es un gusto poder conversar contigo y con toda tu teleaudiencia. Qué bueno, qué bueno. Vamos a entrar de inmediato en materia, Olivo. Sabemos que tú eres un hombre que siempre has estado vinculado al sector privado como abogado de ejercicio de una larga data y donde lógicamente, como bien dijimos al inicio, te has especializado en gran parte en lo que tiene que ver con la parte del derecho administrativo, pero también ejerces el derecho civil en todo el sentido de la palabra. Yo quiero preguntarte, Olivo, ¿cómo se da ese trance para entrar en una parte quizás no, una parte suave, ese trance de tú salir, no salir, pero irte del sector privado en cierta forma porque te ocupa mucho tiempo, seguro que te ocupa y más una persona como tú, ahora las funciones como embajador en España? Bueno, pues voy a revelar algo que algunos amigos lo saben, pero que en público nunca lo he señalado. Y si algún día escribo algo sobre mi paso como embajador de la República Dominicana ante el Reino de España, bueno, pues habrá necesariamente algún capítulo con un título de un chiste que se convirtió en realidad. Derivado justamente de mis clases de Derecho Administrativo en la universidad, cuando le explicaba a los estudiantes el tema de la responsabilidad del Estado, de los funcionarios, etcétera, los diferentes niveles, decía, mira, el ejercicio de la función pública es algo bien complejo, porque en un país donde no se ha podido desarrollar plenamente una burocracia pública, una carrera administrativa consolidada, pues a los funcionarios que tienen que tomar decisiones, si no cuentan con esa plana técnica, allí se podrían derivar responsabilidades, incluso por actos totalmente involuntarios, y en la mayor parte de los casos pasa así, o sea, sin ningún deseo, sino porque no cuenta con la asesoría adecuada para adoptar una decisión correcta. Entonces yo le decía a mis estudiantes, por eso yo nunca acepten ser funcionario público. Entonces yo me devolvía y le decía, yo solamente hay una función que aceptaría, que es embajador en España. Wow. Entonces, por eso yo digo que le llegó el chisme rápido. Durante hace más de 15 años yo le comentaba eso a mis estudiantes. Es una experiencia interesante. Con España, precisamente por el tema académico del derecho administrativo, he tenido unos vínculos muy estrechos hace más de 15 años. Generar este espacio, este momento, no solamente ha servido para consolidar esas relaciones, sino también para tener una gran identificación con el país al que represento, ¿no? Ante quien represento, como es en este caso España. Es muy bueno que los embajadores tengan una gran identificación con ese país, más nosotros que tenemos unos lazos con España indisolubles, unos lazos en el plano histórico, pero también en el plano de unas relaciones que se han construido a lo largo del tiempo, que son bastante estrechas. De manera que esto lo he tomado como una pequeña pausa, justamente cuando fui designado para representar a nuestro país ante el Reino de España. Cumplía también 30 años de ejercicio profesional. Entonces, lo consideré como un momento también para, bueno, contribuir. Cualquiera que estoy hablando de 30 años, que cree que estamos hablando de un abogado de una edad. Tú eres un hombre totalmente joven. Bueno, pero tengo... O sea, que empezaste muy muchachito. Ya voy por los 55, así, me gradué a los 23 años. Sí. Y, bueno, desde el inicio mismo me comencé con el ejercicio de la profesión, y mi cercanía, como tú señalabas, con el Estado ha estado dentro, aunque los abogados aquí tenemos que ejercer las diferentes materias, en realidad el tema que más me gusta es el tema del derecho administrativo, que es el que se refiere al vínculo de Estado, al régimen de la administración y del funcionamiento del Estado y la relación de los ciudadanos con el Estado, y de ahí esa cercanía. De manera que
el ejercicio de la función diplomática, aunque es la administración del servicio exterior, bueno, es una forma también de poner en práctica, ¿no?, esa vocación por el derecho público, por el derecho administrativo. Pero es algo de un instante, hemos ido a servir a nuestro país y ya volveremos de nuevo al ejercicio de nuestra profesión. Sí, pero es indiscutible, Olivo, te voy a decir Olivo, porque no lo conocemos, claro, hermano, de que independientemente de ese aspecto fundamental de tu conocimiento de derecho administrativo, para nadie es un secreto que tú eres una persona que ha estado vinculado a muchas cosas a nivel nacional y tiene un amplio conocimiento de lo que puede ser de mucha utilidad en una relación con un país con el vínculo como es España con nosotros. O sea, no porque que estés tú aquí con nosotros, pero yo creo que estas relaciones entre España y República Dominicana se benefician ampliamente de República Dominicana tener un representante como tú allá. Gracias. Pero como también oímos en muchas ocasiones, incluso Olivo, y no fue casi un rumor, era prácticamente una voz populi, que tú también sonabas para posiciones en el organismo de máximo nivel en la justicia dominicana, pero tú fuiste rápido aclarando que tú tenías tu mente orientada clara hacia dónde tú querías estar y querías seguir, y lógicamente eso se quedó ahí. Uno agradece mucho y valora que diversos sectores del país pudieran considerar mi nombre para ocupar funciones de alta responsabilidad en el ámbito de mi carrera profesional, como es el tema de la justicia. Pero en verdad yo no me siento con vocación de juez. Creo que me siento más con vocación de ser abogado, y el ejercicio es fundamentalmente lo que siempre me ha apasionado. Pero además visualizaba otras cosas, es decir, hace apenas 2 años estoy en esta función en el Reino de España, tratando de fortalecer esos vínculos a que hacíamos referencia, y entendía que a pesar de que, como te señalaba, recibir apoyo de gente muy variada, que me manifestaba su simpatía por esa posibilidad, sin embargo creo que estaba claro en que no me iba a presentar a aspirar como juez, porque entiendo que no es mi vocación. Creo que mi vocación está en otro lado. Y yo te pregunto, Olivo, tú estando en España y uno viendo el sistema político español, que nos encontramos con características que, aunque tenemos muchas cosas comunes, hay partes en el plano puramente político que hay grandes diferencias. Por ejemplo, cómo tú has ido viendo en esta etapa ahora donde tú estás en España, en un sistema político allá donde un candidato presidencial gana las elecciones y no puede constituirse como gobierno hasta que no sea, vamos a llamarle el término autorizado, pero si no, legitimado en el Parlamento. O sea, claro, esa relación... ¿Qué tú no podrías decir de ese ejercicio? ¿Qué te parece? Bueno, es la naturaleza de la conformación del sistema político. Claro. Si nosotros en América Latina prevalece de manera preponderante un régimen presidencialista, de manera que el presidente sea en un sistema simple de que más votos saque, o en un sistema más complejo como el que tenemos aquí, que es un sistema de doble vuelta, es decir, se necesitaría una cantidad mínima de electores para poder ganar la presidencia. Bueno, al fin y al cabo, se determina, y allí hay unos poderes que son muy propios de un sistema presidencial. En el caso de España, como pasa en la mayor parte de los países europeos, el régimen es de naturaleza parlamentaria. Sí. De manera que en España, aunque se diga, se elige un presidente, los españoles no eligen un presidente de gobierno, lo que eligen miembros de la Cámara del Congreso de los Diputados. Entonces, la tradición es, no la tradición, como funciona el sistema político, es que el cabeza de lista del partido más votado, o que es el líder de esa minoría, es automáticamente el candidato a la presidencia del gobierno. Pero eso emerge desde la Cámara Legislativa. Cuando se constituye en la Cámara, bueno, la presidenta de la Cámara va a informar a Su Majestad el Rey, que es el jefe del Estado, que se ha integrado, que se ha conformado y se ha puesto en funcionamiento el Congreso, y entonces el Rey propone
propone un candidato. Entonces, No, con la propuesta de candidato, el rey, obviamente, en un régimen democrático, propone a la fuerza política más votada. Pero se ha presentado el inconveniente de que en España durante mucho tiempo, al inicio de esta democracia, el sistema era bipartidista, es decir, había entre el Partido Socialista y el Partido Obrero Español y el Partido Popular. Pero en los últimos tiempos, sobre todo tras la crisis económica, han emergido otras fuerzas. Una naturaleza populista, como es el caso de Podemos, otra de un partido más de centro, como es el caso de Ciudadanos. Ahora se ha agregado en las últimas elecciones un partido que consideran o lo denominan como de extrema derecha, porque tienen posiciones muy radicales en temas de la sociedad, que es Vox. Y entonces, ahora es muy variado y es muy difícil, entonces, poder conformar gobierno, porque se necesitan unas mayorías estables en el Congreso de los Diputados para poder hacerlo. Entonces, el presidente Sánchez, que el partido ya ha llevado, sin duda alguna, ha hecho una transformación, donde el presidente Sánchez asume el liderazgo del Partido Socialista en condiciones bastante complejas. Hace un año y tanto, el Partido Socialista andaba por un 15%, muy próximo. Yo diría que tú has sido diplomático diciendo compleja, pero una situación difícil y precaria para el Partido Socialista. Claro, y entonces él ha llevado, o sea, en estas elecciones llevó al Partido Socialista ya a un 30%. En el contexto, bueno, se dio una situación inédita en la democracia española de una moción de censura que dio al traste con el gobierno del presidente Rajoy. Del anterior, sí. En un momento en que 2 días antes ya el presidente Rajoy creía que tenía totalmente seguro continuar su periodo, porque había sido, con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, se habían aprobado los presupuestos. Sin embargo, 2 días después vino una sentencia de la Audiencia Nacional, el famoso caso de corrupción del caso Gürtel, y se presentó una moción de censura que fue ganada y el presidente Rajoy cayó y emerge Pedro Sánchez emerge como presidente. Catapulta. En 8 meses, 8 o 10 meses desarrolla una dinámica política de gobierno con medidas, tiene un gran contacto con los países de América Latina. El presidente Rajoy tuvo más contacto hacia Europa. Pedro Sánchez rescata un poco más esa tradición que había tenido Felipe González, el presidente Aznar, de venir a América Latina. Realiza en esos 8 meses numerosos viajes a América Latina, incluyendo a la República Dominicana, donde hizo una visita oficial al presidente Medina. Adopta una serie de políticas y medidas y logra subir la autoestima de los votantes socialistas, lo lleva a un 30%. Ahora se hablan en algunas encuestas, se comenta que en el caso de que no se pueda producir gobierno ahora tras las vacaciones de verano, de agosto, en el Congreso de los Diputados, entonces se va a elecciones de nuevo en noviembre. Es una posibilidad. Y las encuestas hablan ahí de que el Partido Socialista podría tener por encima del 40%. Es decir, es una mayoría todavía, aunque no le daría necesariamente la mayoría absoluta para conformar el gobierno, ya con una mayoría sí. Se le haría más fácil ya la conformación de gobierno, porque no ha podido haber acuerdo, porque el Podemos hacía un planteamiento de un gobierno de coalición, que existe mucho en Europa, pero que en España no ha sido esa la tradición. Y el presidente Sánchez en su momento dijo, bueno, es que lo que se está planteando es que haya una especie de 2 presidentes dentro del mismo gobierno, y dentro del Consejo de Ministros no pueden haber 2. De manera que hay una situación política interesante, inédita. Otro aspecto que también se vive en la política española es una gran renovación de los cuadros. Es decir, por ejemplo, la salida del presidente Rajoy ha llevado a que todo el cuadro dirigencial del Partido Popular sean todos muchos jóvenes. Muy pocas personas de la vieja guardia del Partido Popular han quedado en pie. Y Pablo Casado, nuevo líder del Partido Popular, ha ido conformando su grupo. Y lo mismo pasó en el Partido Socialista cuando Pedro Sánchez tomó el control. Una gran renovación. Nuevas caras han emergido y eso es propio también de una dinámica del sistema político. España tiene muchos retos, pero es un país creo que el país que más crece en el ámbito de la Unión Europea. En la administración del presidente Rajoy se evitó un salvamento de su sistema. De manera que ha sido una situación interesante
la que me ha tocado vivir, ¿no? como embajador. Precisamente, quisimos hacer este preámbulo con esa pregunta que te hice para que también en nuestro público televidente, que es el objetivo de Sin Esquema. Sin Esquema busca fundamentalmente orientar a la ciudadanía sin caer en aspectos partidistas ni diatribas que caigan. Claro. Y yo creo que ha sido extremadamente importante y útil como tú de manera muy sucinta y precisa has establecido la diferencia entre sistemas políticos tanto de un país como el otro. Claro. Pero vamos a entrar en materia local aquí, Olivo, embajador nuestro. Yo quisiera hacerte una pregunta a ti. ¿Qué opinión te merece a ti el establecimiento en la Constitución del 2000, me parece que fue en el 2010, cuando yo era legislador para ese entonces, del Consejo del Poder Judicial, sí, de sus funciones, de si realmente está haciendo lo adecuado, si fue correcta en la forma como se usó? Me interesa saber tu opinión en ese sentido, porque tú eres conocedor de esa área. Bueno, justamente ahí se nota en esa conformación de la estructura de gobierno de nuestro Poder Judicial cierta inspiración en el modelo de la Constitución española del año 1978, aunque existen sus diferencias en el órgano de gobierno. En España, y no hay sonrojos, o sea, los líderes de las principales fuerzas políticas se ponen de acuerdo para elegir los vocales del Consejo del Poder Judicial. Allá en España, al igual que aquí, el Consejo General del Poder Judicial lo preside el presidente del tribunal, que allá llama el Tribunal Supremo, aquí nuestra Suprema Corte de Justicia. Pero son por todos los jueces y personas, integrados por jueces y por personalidades incluso de la vida política, sobre la que se arma un consenso y que son legitimados en el Parlamento. En el caso nuestro, el esquema que se escogió es que lo preside el presidente de la Suprema Corte. Hay un miembro de la Suprema Corte también que conforma y que tiene que dedicarse de manera exclusiva al mismo. Es decir, el juez que representa a la Suprema Corte de Justicia, aparte del presidente de la Suprema Corte, ante el Consejo del Poder Judicial, a diferencia de esto, no puede intervenir en funciones de tipo jurisdiccional. Es decir, está dedicado a tiempo completo. El presidente de la Suprema Corte sí puede, ejerce funciones de cabeza del órgano de dirección y gobierno, y ejerce funciones también jurisdiccionales, es decir, se integra en los procesos, en los juicios, en las sentencias de la... o sea, en el caso particular nuestro aquí. En el caso particular. Pero aquí hay una estructura donde hay representantes de jueces de corte, que son escogidos, de jueces de primera instancia y de jueces de paz. No es un modelo que me guste, te lo confieso. La idiosincrasia nuestra es distinta, muchas veces tenemos que tomar en cuenta eso. Y tú tener a un presidente de la Suprema Corte de Justicia, entonces sentado no se limitaría en la conformación, claro, no, porque muchas veces se conforman unas mayorías. Fíjate tú que estos jueces, tanto de representantes de jueces de paz, de jueces de primera instancia y de corte de apelación, constituyen mayoría en el órgano de gobierno. Por el número, por la cantidad. Son 3. Entonces, eso es un asunto como que puede generar sus dificultades. Han habido, todos sabemos, sus escándalos en el Consejo del Poder Judicial, en la pasada administración que presidía nuestro buen amigo el doctor Mariano Germán. Insisto, no es un sistema que me guste. Creo que esas son de las cosas que hay que repensar de nuestro sistema, porque eso genera sus inconvenientes. Estos jueces van allí al Consejo del Poder Judicial y muchos lo que creen es que ellos están allí como si fuesen para representar a su clase, y no es el papel. Se supone que es el órgano superior administrador de la dirección y gestión de todo el Poder Judicial, que antes del esquema del año 2010 era una responsabilidad que asumía fundamentalmente el presidente de la Suprema Corte de Justicia, aunque en términos reales le correspondía a todo el pleno de la Suprema Corte de Justicia. Pero es un asunto que yo creo que hay que repensarlo, Alberto, porque en cierta forma se desnaturalizó y se han visto problemas y algunos escándalos en ocasión de las campañas para escoger a los jueces, y se han producido unas situaciones ahí que no son del agrado. Gran parte de las debilidades que ha tenido el sistema, sobre todo en lo que toca al aspecto disciplinario, han estado de una forma u otra originado en ese tema, o denuncias de que si en determinadas circunstancias, y hay casos que están ahí pendientes de ser resueltos por jurisdicciones de tipo penal o de tipo administrativa,
algunos miembros del Consejo de Poder Judicial haciendo uso de supuestamente gestiones ante jueces que son de los... por intereses particulares. Es un modelo que yo creo que hay que repensarlo. Bien. Y siguiendo esa... Con el del Consejo, perdón, del Ministerio Público, que también en el ámbito del Ministerio Público se estableció también una estructura colegiada. Pero allí hay una mayor flexibilidad. Era por ahí que iba, por el Ministerio Público. Que le da un mayor margen de maniobra a esa superioridad jerárquica del Procurador General de la República como cabeza del Ministerio Público. Es decir, el funcionamiento... O sea, es más operativo el Ministerio Público. Es más operativo y más acorde con el tema del principio de jerarquía. Y en esa misma línea, entrando a la parte del Ministerio Público, ¿cuál es tu opinión? ¿Hacia dónde te inclinas? ¿Hacia un Ministerio Público que forme parte del Consejo? No del Consejo, estamos hablando ya... ¿Del Poder Ejecutivo? Bueno, sí, del Poder Ejecutivo. Sí. En el Consejo de la Magistratura, perdón. Mira. Por un lado, si también entiendes prudente que caminemos hacia un Ministerio Público conjuntamente con la misma justicia, con un sistema judicial con autonomía financiera, con independencia financiera. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Mira, de hecho lo tiene. En la Constitución del año 2010, uno de los grandes aportes ha sido la constitucionalización del Ministerio Público. Las anteriores constituciones nuestras, básicamente, al referirse al Ministerio Público, lo hacía para señalar quién representaba al Ministerio Público ante cada una de las instancias jurisdiccionales. Es decir, ante la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público lo representa el Procurador General de la República, que tendrá la misma categoría del presidente de la Suprema Corte. Ante las Cortes de Apelación, decía, habrá un procurador de corte. Ante los juzgados de primera instancia, un fiscal, procurador fiscal. Y ante los juzgados de paz, un fiscalizador. Es decir, las constituciones anteriores al 2010, lo que se limitaban era establecer esa relación. En la Constitución del 2010 realmente se sientan las bases de la que podemos llamar la constitucionalización del Ministerio Público. Y todo ese mayor régimen de independencia, autonomía financiera, incluso ha estado reafirmado en sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, que lo reconoce como un órgano con autonomía constitucional. El hecho de que el Procurador General de la República y una parte de sus procuradores adjuntos sean designados por el Presidente de la República, por el titular del Poder Ejecutivo, no quita al cuerpo general del Ministerio Público toda una serie de garantías que la Constitución estableció, que también consagró el régimen de la carrera del Ministerio Público. Es decir, para usted ingresar en la carrera del Ministerio Público, como miembro del Ministerio Público, usted tiene que ingresar a través de un sistema de carrera. Obviamente, pasa el tiempo para que eso se vaya consolidando en el tiempo, pero la vigente Constitución sienta las bases. Uno de los problemas, Alberto, que hay en nuestro país es que una vez usted es un funcionario de carrera, lo que significa que usted tiene una estabilidad, que usted no puede ser separado de su cargo al libre albedrío. Antes de la Constitución del 2010, el presidente de la República designaba todo el Ministerio Público, fiscalizadores, procuradores fiscales, procuradores de corte, procurador general de la República y todos sus ayudantes. A partir de la Constitución del año 2010, el presidente de la República tiene muy limitada su capacidad de acción en torno al Ministerio Público, porque nada más designa al Procurador General de la República y a una pequeña parte de sus procuradores adjuntos. Es decir, que el grueso del Ministerio Público hoy día en la República Dominicana no es una designación directa del Poder Ejecutivo. El problema en este país es que no solamente se necesita tener un marco de independencia consagrado en el ordenamiento jurídico, en este caso a nivel constitucional, sino que las personas... Principalmente se basa en la parte de la legitimación. El problema es que la gente tiene que sentirse independiente para el ejercicio de sus funciones. Es lo mismo que pasa, seguridad. Es lo mismo que pasa con la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas se coge ya por 4 años. Después que te cogen por 4 años, a usted no lo pueden remover, salvo por un juicio político con una falta muy, muy grave. Entonces, las personas que tienen un periodo determinado, por ejemplo, en los casos del Ministerio Público, son un régimen de carrera, entonces tienen que ejercer. Los dominicanos a veces no somos muy dados a ejercer esa autonomía, por eso ya es un tema cultural. Ese es un tema cultural y no necesariamente de legitimación del sistema político. Quizás lo más importante de cara a un futuro, concuerdo plenamente con los planteamientos que han sido hechos por algunos líderes políticos que han propuesto reforma constitucional, entre ellos el presidente Hipólito Mejía, donde se habla de la necesidad de separar, ese fue un error de la Constitución del 2010,
integral al Procurador General de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura. Ya vimos el triste papel que se desempeñó y la falta de cómo se afectó la falta de legitimidad del último proceso por la presencia del Procurador General de la República allí. Realmente el Procurador General de la República no debe estar incluido dentro de ese esquema. Y otro aspecto es tratar, como ya han hecho en muchos países, que el Ministerio Público se dedique solo a ser Ministerio Público. Entre nosotros, siguiendo una vieja tradición, el procurador nuestro realmente, aparte de ser jefe del Ministerio Público, es decir, cabeza de los fiscales, también le corresponde, y por eso es el vínculo con el Poder Ejecutivo, que eso es lo que hay que sacar, las funciones que eran típicas de un Ministerio de Justicia. El procurador asume, eso sí, eso debe... Pero tendría que ir también claro, no sé, a la parte constitucional, o eso podría ser administrativa. No, eso se puede hacer a través, o sea, en esa parte... en los reglamentos. Podría hacerse a través de leyes orgánicas. Leyes orgánicas, ok. Sí, eso se puede modificar, porque, por ejemplo, toda la administración del sistema carcelario no tiene por qué necesariamente estar, aunque ahí tendría que ver, no recuerdo exactamente si... Creo que es bastante flexible el régimen que está en la Constitución que permitiría que eso pudiera pasar. Pero hay funciones que te decía que son de típica representación que tiene el Ministerio Público, que son tareas que en otros países le corresponde al Ministerio de Justicia. No propongo que se creen más ministerios, pero en otras ocasiones, por ejemplo, ha habido, son funciones que puede tener el ministro de Interior, puede ser Interior y Justicia, o el ministro de Trabajo y Justicia. Han habido esquemas, porque tampoco podemos seguir ampliando y ampliando el número de ministerios. Incrementando la burocracia. Bien, bueno, vamos a tomar nuestra primera pausa y en apenas unos segundos continuaremos esta interesantísima conversación con nuestro embajador dominicano ante nuestra madre patria, ante España, ante Andorra también en términos generales, porque el también Principado de Andorra, sí, el Principado de Andorra, embajador concurrente, porque claro. tú eres concurrente, también claro vi que fuiste recibido por el presidente francés y por otros países, lógicamente. Es una situación muy sui generis. Por eso. Andorra es un coprincipado, entonces se presentan, las cartas credenciales se presentan doblemente. Una a un copríncipe que es un obispo español que vive en Cataluña, no vive siquiera en por eso quise hacer la mención, porque me llamó la atención. El presidente francés, a quien se le presenta también en el Eliseo en París. Bien. Bueno, pero continuamos en unos segundos nuestra conversación.